Oscar Asa Global es global de verdad. Vámonos al otro lado del mundo, vámonos a Europa, donde está Jesús Pérez Triana, analista español de seguridad y defensa. Está allí en Europa en estos momentos y queremos darle la bienvenida. Primero, expresar nuestro más profundo dolor por la catástrofe que embarga a España, donde ya el número de muertos asciende a 158 en estos momentos. Nos unimos al luto y al dolor del pueblo español en este momento, Jesús. Evidentemente que esto es una gran tragedia inesperada y ahora vamos a hablar de cómo se ve desde ese lado del mundo las elecciones de este próximo martes 5 de noviembre, elecciones históricas en los Estados Unidos, por lo cerrado que dan las estadísticas en estos momentos, las encuestas también a boca de urna ya ante el voto adelantado, han votado más de 70 millones de estadounidenses hasta el día de hoy. ¿Cómo se está viendo desde allí y cuáles serían las consecuencias de un triunfo de Kamala Harris o un triunfo de Donald Trump para países como Ucrania, por ejemplo? Comenzando por Ucrania, que tú has trabajado durante tantos años en esta parte del mundo. Cuéntanos, Jesús. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la mención a España, que estamos todavía bastante sobrecogidos y todavía el balance es absolutamente provisional y se teme lo peor según se vayan desescombrando y accediendo a lugares que estaban aislados. Qué Y horror. bien, como has dicho, pues has elegido el país que creo que permite ver las posiciones absolutamente diferenciadas de los dos candidatos. En el caso de Kamala Harris, el Partido Demócrata, se anticipa una continuidad y vemos y recogemos, podemos ver que hay una voluntad de continuar ayudando a Ucrania y una idea de continuar teniendo un lazo especial con Europa a través de la organización de la OTAN. En el caso del candidato Trump, pues, tenemos que una posición absolutamente diferente. Primero, nos ha manifestado su voluntad de ponerle fin a la guerra con un acuerdo con Putin. Él siempre además ha dicho que piensa que que tiene una conexión especial, una manera de conectarse y de entenderse con Vladimir Putin que le permitirá arreglar la guerra. Eso se interpreta aquí desde Europa como que forzará a que Ucrania entregue territorios y que establezca un acuerdo que va a ser una mala paz, un mal acuerdo que dejará las bases para una futura guerra. Y en el caso de la OTAN, no ha sido tan tajante en la idea de desvincularse de la seguridad europea, pero sí que le va a poner exigencias a Europa. Por ejemplo, aumentar el gasto de defensa. Y le dice, acusa el candidato y expresidente Donald Trump a Europa de que ha vivido a la sombra del paraguas de seguridad estadounidense y que eso tiene un coste y que no va a seguir ayudando a Europa si Europa no se toma en serio. Y ahora, curiosamente, esto ha establecido las dos posturas que hemos visto en Europa al respecto de las elecciones, porque si por un lado se anticipa que si gana la candidata demócrata habrá continuidad, entonces no hay nada que hacer, en el sentido, no hay ninguna obligación de cambiar nada, todo en Europa se entendería pues que la relación sería excelente con Estados Unidos, pero una posible victoria del candidato republicano ha llevado a dos posturas muy curiosas. Una, primero es pánico, hay pánico en Bruselas, porque piensan que vamos a quedar fuera de ese paraguas estadounidense y eso nos obligará a aumentar el gasto de defensa y a tomarnos en serio por una vez después del fin de la Guerra Fría la defensa de Europa, porque claro, hemos vivido de los dividendos de la paz, no había ninguna amenaza tangible, las amenazas eran pues de grupos irregulares, vimos el terrorismo, pero no exigían que las Fuerzas Armadas estuviesen preparadas y contasen con los equipos necesarios, y ahora tenemos la amenaza militar rusa, eso sí que obliga a gastar realmente en defensa. Y entonces habrá que trasladarle a la población que habrá que pues implantar servicios militares obligatorios para reclutar soldados, habrá que aumentar los impuestos, habrá que gastar más en defensa. Y eso es algo que los políticos consideran que... Y la otra postura, si bien por un lado algunos consideran que esto va a ser terrible, hay otros que ya como resignados pensando, bueno, si en esa situación es mala, podemos pensar que a lo mejor podemos sacar algo positivo de todo esto, y es que el miedo a un corte en las relaciones cercanas en materia de defensa entre Estados Unidos y Europa se van a convertir en el revulsivo que Europa nunca ha tenido porque no había nada que le empujara a hacerlo y diciendo, bueno, pues si aquí en Europa pensamos que sería terrible para nosotros tener que hacernos cargo de la defensa, aumentar los impuestos, tener que tomar las riendas de lo que se llama la soberanía estratégica en cuestión de gastos de defensa, más tecnología militar, pues a lo mejor dentro de lo que cabe
una victoria del presidente Trump puede llegar a positiva porque va a hacer lo que haga que Europa despierte de una vez. Jesús, en el caso de este envío de 10.000, entre 10.000 y 12.000 soldados norcoreanos de forma inesperada a reforzar al ejército ruso en sus acciones, en sus operativos contra Ucrania, ¿en qué forma modifica esto la ecuación, modifica la realidad? ¿Expande esto a la posibilidad de la primera guerra global del siglo XXI? Bueno, yo no creo que esto signifique que la guerra se extienda o se amplíe. Sí sucederá que el evidente pago que haga Rusia a Corea del Norte es primero darle recursos y decir con qué puede pagar Rusia. Fundamentalmente será con hidrocarburos, que los necesita Corea del Norte, y segundo y fundamentalmente la tecnología militar. Y esas transferencias, ese pago mediante transferencias de tecnología hará que Corea del Norte tenga pues mejores y más avanzados sistemas de armas y podrá cerrar un poco la brecha que tiene con Corea del Sur, que siendo un país que no tiene un ejército, es decir, tenemos por un lado la cantidad y por otro lado la calidad. Pues Corea del Sur siempre había suplido su desventaja numérica frente a Corea del Norte por la calidad de su tecnología militar. Entonces esto nos puede llevar a un escenario de más inestabilidad en la península coreana, porque ahora el presidente Kim Jong-un pues, podrá amenazar con más recursos a Corea del Sur. Pero eso es la península coreana. Aquí lo que pasa con la llegada de soldados norcoreanos a Ucrania es que lo que estábamos viendo es que la guerra se ha convertido en una picadora de carne. Y aquí gana el que más tiempo puede mantener la picadora de carne en marcha. Y esa era la remota esperanza que tenía Ucrania del agotamiento económico, financiero y militar ruso, viendo cómo sus tácticas de lanzar los soldados al campo de batalla como carne de cañón, pues tenía un costo humano. Y claro, ahora trayendo soldados de otro país y pagándoles con los recursos que yo he mencionado, pues entonces Putin va a mantener podrá mantener su picadora de carne más tiempo. Y esto le permite sentarse y esperar al tiempo hasta que a Ucrania se agote o que Ucrania se vea abandonada por los países europeos, porque no solamente es las elecciones estadounidenses, hemos visto elecciones en Francia, en las que se ha puesto en peligro el apoyo europeo a Ucrania, hemos visto también las elecciones de Alemania y puede haber sorpresas en los sucesivos países y por supuesto puede suceder cualquier cosa, crisis financieras, económicas, que aquí en Europa haga que lleven al poder a partidos que estén dispuestos a hacer políticas en fin, volcadas hacia el interior y desconectarse de lo que sucede en la parte oriental. Entonces, esa picadora de carne alimentada por soldados norcoreanos le permite a Putin esperar, tener paciencia y que esta guerra se prolongue, esperando que suceda algo que corte el apoyo occidental a Ucrania. Justamente en nuestro cuestionario parece que tienes algunos dones de telepatía, porque el segundo punto que teníamos aquí era el de Francia. ¿Qué se dice en Francia de la eventual, de estas elecciones del próximo martes? ¿Cuál sería la posición de Macron y de la clase política francesa ante el regreso a la Casa Blanca de Trump o la continuidad de Kamala Harris y un gobierno demócrata en la Casa Blanca? Pues precisamente Macron fue uno de los presidentes que había anunciado la muerte cerebral de la OTAN, la organización que la invasión de Ucrania galvanizó y volvió a darle sentido. Y hemos vivido durante un periodo de tiempo en que ese eje euroatlántico tenía sentido gracias a la amenaza rusa. Entonces, Francia es el país que quiere ver en esto, que puede ser una crisis de las relaciones atlánticas, una oportunidad, porque tiene la perspectiva de si hay que apostar desde Europa por una industria de defensa, por unas fuerzas armadas europeas, la industria francesa tiene un papel protagonista. Y vemos a Francia liderando, por ejemplo, el proyecto de caza europeo de nueva generación. Vemos también a Francia liderando el proyecto de futuro carro de combate, futuro tanque europeo en coordinación con Alemania. Vemos a Francia liderando el proyecto de futura corbeta de combate, corbeta de patrulla europea, también liderando con un consorcio con los italianos. O sea, vamos viendo cómo Francia ha ido pivotando en la industria naval con Italia, en la industria de carros de combate con Alemania, y desde la industria francesa
es decir, se empuja hacia esa, o se empuja desde el liderazgo político con la industria detrás, lo cual genera bastantes suspicacias en otros países, como el resto, es decir, en España, porque nosotros cuando vemos que en Bruselas se habla de soberanía estratégica, de independencia tecnológica, nosotros traducimos al español de España con subtítulos, esto es Francia queriendo posicionarse en el continente y queriendo posicionar su industria. Entonces, las ideas, como decía yo, que algunos querían ver una oportunidad en lo que podría ser una crisis, nosotros sospechamos que aquí hay, como siempre, intereses que no son colectivos europeos, sino que al final, siempre que hay cualquier cuestión europea, nosotros tenemos que desentrañar cuáles son los intereses de Francia, cuáles son los intereses de Alemania, cuáles son los intereses de los grandes países y al final siempre el resultado es que hablar de intereses europeos es una entelequia, somos incapaces de trabajar de forma coordinada y siempre hemos dependido de Estados Unidos y que la verdadera política de defensa europea siempre ha sido esconderse debajo de la mesa y llamar a Washington. Vamos a continuar contigo en solo segundos. Vamos a una pausa comercial, Jesús Pérez Triana, a hablar de temas, lo has mencionado ya varias veces, de Alemania. El rearme de Alemania siempre se ha temido a través de la historia, como se ha temido el rearme de Japón ya en el Pacífico. Vamos a conversar también de otros temas importantes como la tarea pendiente del Medio Oriente. Cómo queda esta situación vis a vis las elecciones del próximo martes. Enseguida regresamos.